¿Qué es aquello con lo que sueñas? ¿Qué es aquello que tu alma anhela? Aquí hablamos de todo lo que nos inquieta como jóvenes católicos. Dios, la Iglesia, nuestra fe, la actualidad, nuestro llamado en un mundo tan revolucionado. Jóvenes soñadores. Movamos al mundo juntos, soñando despiertos. Hola amigos, muy buenas tardes. Sean bienvenidos a un episodio más de Jóvenes Soñadores. Vamos a empezar haciendo un pequeño, retomar un poquito lo que vimos hace 8 días. Hace 8 días nos visitaron los hermanos de Amoris Christi y nos platicaron un poquito de la vida consagrada, ¿no? Nos platicaron sobre qué son los votos, por qué se hacen los votos, las diferencias de las distintas formas de vida religiosa dentro de la iglesia. Y la verdad es que fue una experiencia muy bonita escuchar todo lo que ellos nos han compartido, ¿no? De lo que nos compartieron de sus vidas. Y también algo, bueno, y justo antes de empezar con el episodio de hoy, antes de empezar con el tema del episodio de hoy, quería compartirles que he tenido unos fines de semana un poco agitados, muy bonitos, pero muy, muy agitados. Fui los últimos 2 fines de semana, fui a Guadalajara porque mis papás fueron padrinos de bautizo y ahora este fin de semana a mí me tocó ser padrino de primera comunión de dos sobrinos, hijos de mi prima. Y la verdad es que fue una experiencia, ya no es como que la primera vez, ya he tenido el privilegio de ser padrino en otras 2 ocasiones, pero la verdad es que fue una experiencia como muy diferente, muy extraña, muy extraña, pero muy llena de Dios. Extraña en el sentido de que nunca me había tocado vivir esto. Y pues la verdad es que fue una experiencia lindísima, ¿no? El poder platicar con mis futuros ahijados sobre qué es la fe, lo que es la comunión, cómo puede la Eucaristía y el acto de comulgar, cómo puede ir transformando nuestras vidas y cómo nos puede hacer cada vez más cercanos a Jesús. Y la verdad es que estoy cansado, de hecho estaba a punto de pensar que no iba a hacer episodio hoy porque la verdad vengo muy muy cansado de andar en avión, de recorrer, de caminar ciertos tramos, y pues que a la familia le gusta salir, ¿no? Y pues Guadalajara es un lugar muy grande para visitar, entonces, pero la verdad es que estamos aquí, estamos con todo, y justo hablando de padrinos, los padrinos pues son algo que lleva prácticamente lleva todo el tiempo en la iglesia católica. El padrino es como este intercesor, ¿no? Este intercesor y acompañante espiritual, si lo queremos llamar de esta forma, que va a estar custodiando nuestro corazón y nuestra fe y va a estar intercediendo por nosotros frente a Dios a lo largo de toda nuestra vida espiritual, ¿no? Y es alguien que tiene que esforzarse por ser ejemplo de vida cristiana. Y yo creo que esto es como algo muy, muy interesante, ¿no? El ser testimonio, y ser testimonio de la fe, ser testimonio frente a las personas, no porque queramos que las personas nos alaben o digan, ay, él es un buen cristiano, o él es alguien que está haciendo las cosas bien, para nada. Creo que el testimonio es importante porque mientras Jesús sea el centro de ese testimonio, creo que podemos darle a entender al mundo que Jesús existe, que Jesús es real y que Jesús es capaz de transformar vidas. Y hoy vengo a hablarles un poquito de justo de eso, del testimonio, del testimonio de testimonios a lo largo de toda la Biblia. Y justo voy a hablarles un poquito de lo que es el libro de los Hechos de los Apóstoles, ¿no? El libro de Hechos, que justo se llama Hechos porque es un libro que trata de ser un poquito más históricamente un poquito más preciso sobre qué cosas sucedieron en los principios de la iglesia, ¿no?
Y ya habríamos hablado un poquito, de hecho está muy relacionado con el episodio de historia de la iglesia, porque parte de la iglesia primitiva pues está contenida dentro del libro de Hechos de los Apóstoles. Pero pues bueno, vamos a ser un poquito más cerrados o más enfocados en lo que sucede en este libro, ¿no? Y las cosas que trata de transmitirnos Dios y también de alguna forma el autor humano, que es Lucas, el evangelista, a través de este libro. Hechos comienza siendo parte de la misma obra literaria de Lucas, es decir, prácticamente era el mismo libro junto con el Evangelio, según San Lucas, solamente que pues fue a lo largo del tiempo por la tradición dividido en dos obras diferentes, porque pues tienen enfoques bastante diferentes. Justo el Evangelio de Lucas, que pues igual termina con la asunción, con la ascensión de Jesús al cielo, y prácticamente pues ahí es donde termina el Evangelio, o sea, ahí termina la obra terrenal de Jesús, ¿no? Obviamente Jesús sube al cielo y desde ahí continúa haciendo su obra, pero pues bueno, terrenalmente termina cuando sube al cielo. Y después de esto termina el Evangelio de Lucas, pero justo continúa Hechos de los Apóstoles y justo comienza con los apóstoles. De hecho, como que se repite un poco, porque comienza con la promesa del Espíritu Santo, la ascensión de Jesús al cielo, y después ya continúa con la parte de la venida del Espíritu Santo, ¿no? También está la parte de la elección de Matías como sustituto de Judas Iscariote, dentro del colegio apostólico, dentro del grupo de los apóstoles, porque todavía no era como el colegio apostólico, eran los apóstoles los más cercanos a Jesús. Y el segundo capítulo pues ya viene la venida del Espíritu Santo y pues empieza la iglesia. Literalmente se funda, la iglesia comienza oficialmente a partir de ese momento, la venida del Espíritu Santo, justo el día de Pentecostés, el discurso de Pedro, en donde miles de personas se hacen bautizar por el discurso de Pedro, y se empieza a platicar un poco de la primera comunidad cristiana, ¿no? Aquí lo que interesante que tiene este evangelio, este libro de Hechos de los Apóstoles, es que justo es eso, o sea, dije evangelio, pero bueno, es que algunos autores, algunos teólogos consideran al libro de los Hechos de los Apóstoles como el quinto evangelio. Y dices, caray, pero si solo hay 4, ¿no? Está Mateo, Marcos, Lucas y Juan, son los 4 evangelios. Sí, pero Hechos de los Apóstoles es el quinto evangelio, pero en donde Jesús no es el centro de ese relato, sino es el Espíritu Santo, y entonces se le conoce a Hechos de los Apóstoles como el Evangelio del Espíritu Santo. Es algo como muy curioso, es algo como muy, muy bonito, porque justo lo que tratan de hacer los apóstoles es sí hablar del querigma, sí hablar del primer querigma de la vida, pasión y muerte y resurrección de Jesús, de sus obras en la tierra, claro, esa es la primera parte del querigma, pero al final de cuentas, tratando de hacer eso, los apóstoles dan más testimonio de que están llenos del Espíritu Santo, ¿no? Y de que es el Espíritu Santo el que los mueve a realizar la misión para la que Jesús los encomendó, ¿no? Y que sin el Espíritu nada podían hacer, ¿no? Y que fue una actitud de constante confianza en Dios, confianza en su plan, pero también era esta confianza tan grande, era la fe de los apóstoles tan grande que el Espíritu Santo podía obrar libremente, ¿no? Incluso podía obrar libremente que los apóstoles no era como que buscaban algún beneficio mundano detrás de su obra, ¿no? Y tenemos el caso de, ahorita les cuento, pero tenemos el caso de justo de Ananías y Zafira, en donde ellos pues no es cierto, tenemos el caso de Simón el Mago. Me confundí, perdón. Tenemos el caso de Simón el Mago, en donde él trata de comprar al Espíritu Santo, ¿no?
él trata de decir que pues cuánto cuesta ese poder y que él quiere hacer uso de ese poder, y pues le dicen como, a ver, esto no es algo que puedas comprar, ¿no? No es un truco de magia, es Dios mismo, ¿no? Es Dios mismo actuando y que nos usa a cada uno de sus hijos y de sus seguidores, de sus apóstoles y de sus discípulos. Trata de usarnos para hacer su obra, ¿no? Él quiere que seamos sus instrumentos. Y todo prácticamente, todo el libro de Hechos va tratando de, bueno, el libro de Hechos se compone, hay muchas divisiones que le han hecho, ¿no? Pero básicamente se divide en dos partes, que ya las veremos más adelante. Pero la primera parte es dar testimonio de esta iglesia que estaba comenzando, ¿no? De qué era lo que iban haciendo los discípulos, los apóstoles. Esta parte en donde tratan de primero llevar el evangelio a los judíos, que los primeros que están llamados a creer, porque tienen una historia en donde se les fue prometido el Mesías por cientos de años, y al final de cuentas el Mesías ya llegó, y curiosamente muchos no creyeron, y tenían que, o sea, estaban como esta necesidad de que el pueblo judío fuera el primero en creer, ¿no? Y como decíamos en el episodio de la historia de la iglesia, pues los primeros bautizados, o la mayoría de los bautizados, pues son de origen judío. Entonces, pues esto, o sea, como que es a grosso modo, ¿no? Pero la realidad es que en todo, a lo largo de todo este evangelio, el protagonista principal es el Espíritu Santo, ¿no? Es esta tercera persona de Dios, que es la acción de Dios, ¿no? Jesús es la palabra, podremos decirlo de esta forma, que en donde el Padre es el primer pensamiento, por así decirlo, Jesús es la palabra, pero el Espíritu Santo es esta palabra hecha obra, hecha acción, ¿no? Es el Espíritu Santo el que va haciendo efectiva toda la palabra de Jesús, tanto dentro del corazón de las personas, de los creyentes, pero también en las cosas que van sucediendo a lo largo de la historia, ¿no? Y que este Espíritu Santo ya no es solamente como Dios desconocido o únicamente como el poder de Dios, ¿no? Sino esta tercera persona que va moviendo el corazón, ¿no? Que va inspirando, que va haciendo que las cosas sucedan y que la palabra de Jesús tenga eficacia, ¿no? Es como una complementariedad de cada una de las personas de Dios, y el Espíritu Santo viene a darle esa plenitud a todas las promesas de Dios, ¿no? Podemos decir que Jesús las lleva a plenitud, todas las promesas, pero es en el Espíritu Santo que tienen esa eficacia, ¿no? Es por el Espíritu Santo que la palabra de Jesús tiene una eficacia real, ¿no? Y puede ser de alguna forma palpable en los hechos, en la historia, y eso es como el principal punto de Hechos de los Apóstoles, dar testimonio de que Dios vino a quedarse de forma permanente, que Jesús, dentro de sus limitaciones humanas, porque al final de cuentas Jesús estaba limitado humanamente como todos como cualquier otro ser humano, pero que al final de cuentas él decía como yo como persona puedo estar solo en un solo lugar, pero es mi espíritu el que va a poder estar en todos lados, ¿no? Es como la omnipresencia de Dios está presente en el Espíritu Santo, y entonces es el Espíritu Santo el que empieza a obrar. Y bueno, entonces aquí empezamos justo este libro trata de dar como justo el testimonio de todo esto, ¿no? Sobre los apóstoles, la institución de los diáconos, la conversión de San Pablo, también incluso el discurso de Esteban, y que por ese discurso pues es lapidado, ¿no? Y es justo el primer mártir. Incluso el Espíritu Santo da testimonio en Esteban. Y pues bueno, también tenemos otros ejemplos, como pues bueno, aparte de la conversión de Pablo, pues su bautismo,
el centurión Cornelio, en los viajes primero de Pedro y de los apóstoles, luego se empieza a centrar un poco más en San Pablo, y como que toda la historia y todo lo que va sucediendo a lo largo de este libro es justo como el Espíritu Santo en acción, el Espíritu Santo moviendo a cada una de las personas, a cada uno de los actores, pero siendo él el actor principal, ¿no? Y bueno, ya más adelante creo que vamos a entender un poquito más por qué menciono tanto de la acción del Espíritu Santo, la acción del Espíritu Santo, la acción del Espíritu Santo. Lo vamos a ir entendiendo un poquito más adelante. Quiero primero como platicarles un poquito sobre Hechos de los Apóstoles y de todo lo que va haciendo. Pero justo, y antes de irnos al corte, porque vamos a continuar con esto, pues una vez que dejan de insistir en el pueblo judío, entonces la evangelización empieza a migrar hacia otros lugares, ¿no? Y esto es hacia el mundo pagano. Y con esto, pues nos vamos a un pequeño corte. Esto es Jóvenes Soñadores y regresamos con más. Y bueno, ya estamos de vuelta aquí con Jóvenes Soñadores. Y estamos hablando un poquito de cómo va haciendo el relato Lucas de Hechos de los Apóstoles, y justo vamos a hablar un poquito y de manera muy rápida sobre su estructura, ¿no? La estructura, bueno, obviamente como el resto de la obra lucana se escribe en griego, un griego pues la verdad es que bastante bien, o sea, no era un griego como muy básico ni vulgar se podría decir, sino que era un griego bien escrito, pero con muchos términos semitas, ¿no? Es decir, de origen hebreo. Y entonces, ¿cómo se dice esto? Entonces, pues, ese es como el lenguaje, ¿no? El estilo de Lucas aquí se termina transformando más como en un tipo de diario, como un tipo de cuento, bueno, de anécdota, con una cronología pues que trata de ser un poquito más precisa que incluso otros libros, por ejemplo algunos evangelios, en donde por ejemplo Juan no se enfoca para nada en darle una cronología precisa a su evangelio, pero en el caso de Lucas sí, ¿no? Se trata de ser un poco más. Y pues qué géneros literarios tienen, ¿no? O sea, bueno, trata de hacer narraciones de milagros, que en este caso pues hay milagros como por ejemplo la liberación de San Pedro cuando lo encarcelan por primera vez y que pues un ángel interviene para ayudarlo a salir de prisión. Tenemos narraciones de viaje, estas son las más comunes, los viajes de Pedro, los viajes de Pablo, entre algunos, ¿no? Y también tenemos pues una narración de misión, es decir que hay algo que cada una de las personas tiene como algo que hacer, ¿no? O tiene como un objetivo en específico para realizar en ciertos momentos a lo largo de este libro. Otros tenemos como descripciones, o sea, es decir, como ser un poquito más cuidadosos a la hora de narrar ciertos detalles, por ejemplo la conversión de San Pablo, su naufragio también, y pues bueno, hay más, ¿no? Están los discursos, por ejemplo, están los discursos como la prédica de Pedro que estábamos hablando hace unos minutitos. Bueno, la prédica, el primer discurso querigmático, que es el discurso de San Pedro. Y pues bueno, tenemos algunas cartas, oraciones, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, como que este libro tiene como varios géneros literarios, ¿no? Y pues bueno, ahora vamos con un poquito con la estructura de Hechos de los Apóstoles. Como les decía, hay muchas formas y hay muchos autores que
pueden manejar diferentes estructuras, pero hay una que es como muy básica, muy simple, pero que es como pues, es la que contiene prácticamente todo lo que sucede, ¿no? Y es que prácticamente el libro de Hechos de los Apóstoles se divide en dos partes, ¿no? La primera parte, como más o menos lo di a entender hace ratito, es la evangelización del mundo judío, es decir, la primera predicación o los primeros esfuerzos de la evangelización fue sobre el pueblo judío, que era el que ya tenía como más o menos una idea sobre las promesas de salvación, ya tenía como todo, por decirlo así, un background, ya tenía como todo un contexto previo de todo esto, y por eso la evangelización se centró más en ellos, porque pues se esperaba que fuera más efectiva, ¿no? Por todo este contexto que tenían ya los judíos dentro de su historia religiosa, dentro del conocimiento de la palabra de Dios, de las Sagradas Escrituras, etcétera, etcétera, ¿no? Sin embargo, llegó a un punto, y que normalmente este punto empieza, se puede decir que un poquito antes o un poquito después del famoso primer concilio de la Iglesia Católica, que igual platicamos en Historia de la Iglesia, el concilio de Jerusalén. Y bueno, a partir de ese momento como que a los cristianos les empezó a quedar claro que la evangelización tenía que reforzarse también sobre el mundo pagano, y que se debían de concentrar más en sus esfuerzos, ¿no? Y justo gracias a eso, pues empieza a partir del capítulo 13, empieza la misión de San Pablo, ¿no? Empieza San Pablo, bueno, tenemos aquí vamos a hablar un poquito también de San Pablo, porque es un personaje muy apasionante, la verdad, es un personaje importantísimo para la Iglesia. O sea, para la Iglesia, los dos personajes más importantes que le dieron inicio a la Iglesia Católica es San Pedro como cabeza de la Iglesia Católica aquí en la tierra. Obviamente la cabeza es Jesús, pero pues podríamos decir que el Papa, en este caso San Pedro, pues es el cuello, ¿no? Es el que une a Cristo cabeza con el cuerpo místico, ¿no? Pues tenemos a San Pedro, pero tenemos también la misión, ya no solamente la dirección, sino la misión, el caminar. Y en este caso pues tenemos a San Pablo, que es el primer misionero por excelencia, es decir, fue el primer cristiano que de verdad concentró sus esfuerzos en hacer tantos viajes. Si mal no recuerdo, son 3 viajes los que se registran de San Pablo a lo largo de todo el mar Mediterráneo, visitando las diferentes comunidades. Primero, en el primer viaje, pues prácticamente evangelizando, y en los otros 2 viajes que hace, pues darles un seguimiento a muchas de esas comunidades, ¿no? Igual a algunas comunidades que no podía de alguna forma ir hasta ellas, pues les mandaba cartas, ¿no? Y gracias a eso, pues tenemos prácticamente el 60-70% de nuestro Nuevo Testamento, pues son las cartas paulinas, ¿no? En donde San Pablo se encarga de darle este seguimiento a través de cartas a las comunidades que pues han estado como bajo su cargo, y manda personas para que les manden para que les hagan llegar esas cartas, ¿no? Y gracias a que las personas en ese momento guardaron con mucho celo toda esta tradición de las cartas de San Pablo, pues podemos tener prácticamente el testimonio de nuestro de nuestro Nuevo Testamento. Y por eso San Pablo es como un personaje, es un tipo muy, muy curioso, y yo creo que muchos católicos que tienen una conversión muy fuerte, de pasar prácticamente de las tinieblas a la luz, pasar de la oscuridad a la luz de Dios, de pasar de una vida puede ser que bastante alejada de Dios, o una vida bastante mediocre, a pasar a una vida plena, ¿no? San Pablo es como el primero de ellos, y es yo creo que el que habla mejor que nadie de todos los que nos identificamos un poquito con ese testimonio de ser un perseguidor de Jesucristo a ser el discípulo de Cristo, ¿no? Ese es como San Pablo, y de ser el más apasionado. Literalmente lo único que no cambió fue su pasión, ¿no? O sea, es un tipo muy apasionado, de ser el más apasionado en perseguir cristianos, el más apasionado en que las personas se encontraran con Jesús, ¿no? Y que encontraran y que pudieran experimentar
el mensaje de salvación. Entonces es es grande San Pablo, la verdad es grande, y por eso lo ponemos al mismo nivel de San Pedro como nuestro primer papa y como nuestro primer nuestro primer dirigente dentro de la iglesia, ¿no? Por eso son como tan importantes los dos, la dirección y la misión, ¿no? Por un lado está el cuidado pastoral que tiene de alguna forma, que se tiene a través del Papa, pero que al final de cuentas el cuidado pastoral que pueda tener un Papa no tiene mucho sentido si no hay una iglesia que responde a ese cuidado pastoral y está constantemente en misión y en salida. Entonces, eso es como lo que hace San Pablo, ¿no? Eso es a lo que él se dirige, hacia donde él va, y por eso es tan importante para nuestra iglesia, y por eso es el personaje, prácticamente es el personaje principal, junto al Espíritu Santo, es el personaje principal de Hechos de los Apóstoles, ¿no? Entonces tenemos que, a partir de que San Pablo empieza a tomarse en serio y empieza a viajar, tenemos la segunda parte de Hechos de los Apóstoles, que es la evangelización del mundo pagano, y prácticamente a partir del capítulo 13 casi todo son testimonios de los viajes de San Pablo, ¿no? Como te decía, por un lado está su naufragio, está su llegada a Antioquía, el tiempo que estuvo viajando con Bernabé, etcétera, etcétera, ¿no? Tenemos aquí muchas cosas que van haciendo, bueno, que va haciendo, ¿no? Pablo, y que va cambiando incluso de compañero, ¿no? Primero está Bernabé, luego pues un tiempo fue Timoteo, también, bueno, aquí probablemente, o no recuerdo bien, pero Lucas no se menciona a sí mismo dentro de este libro, pero pues bueno, también Lucas lo estuvo acompañando un tiempo, y así, ¿no? Y pues bueno, con todo esto que nos hablamos un poco de Hechos de los Apóstoles, ¿a qué va todo esto, no? ¿Cuál es la idea? ¿Por qué hablar de tanto de Pablo? Hablar de Pedro, hablar de cada uno de los personajes que van apareciendo, que digo, ahorita mencioné prácticamente a Pablo y a Pedro, pero pues bueno, hay testimonios de Santiago, de Juan, hay diferentes cositas diferentes personajes que van saliendo, ¿no? Pero ¿a qué va todo esto? A que Hechos de los Apóstoles es decíamos hace rato, es el evangelio, es el evangelio del Espíritu Santo. Es el evangelio en donde el Espíritu Santo va ayudando a todos los cristianos a dar testimonio de la verdad, ¿no? A dar testimonio de Jesús, a dar testimonio de una transformación, de un cambio de vida, de un pasar de la expectativa a pasar a la acción. Es un evangelio en donde todo el tiempo es moverse, viajes, discursos, palabras, acciones, pero mucha acción y mucho movimiento. Por eso también como que lo vemos mucho desde el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es acción, el Espíritu Santo es movimiento. Y todo este evangelio del Espíritu Santo, todo este libro de los Hechos, es movimiento, son viajes, es hablar de las maravillas de Dios. Y habla de uno de los llamados principales que tenemos los católicos, y es el llamado a la misión. Entonces, con el llamado a la misión, nos ayuda a entender que el católico, el cristiano, no debemos ser católicos de casa, no tenemos que ser católicos domésticos, ¿no? Que obviamente es importante que haya una iglesia doméstica en donde nosotros nos vamos conformando por lo que nos van enseñando en nuestra casa, nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros hermanos, y lo que nosotros también le podemos aportar como cristianos a nuestra familia, ¿no? Esa iglesia doméstica está bien y es muy necesaria, pero en un sentido no yendo por ahí. Hablamos de que no debemos de tener una iglesia doméstica
porque tenemos que tener una iglesia de salida, como dice el Papa Francisco, de ir al encuentro de las personas, al encuentro con el hermano. Tenemos que ser una iglesia que justo haga eso, misión, ¿no? Y digo, no solamente aquellas misiones a las que vamos por Semana Santa o por Adviento o por alguna situación en específico que nos invitaron a irnos a unas misiones en África. No necesariamente necesitamos de esas misiones para ser una iglesia de misión, una iglesia de salida, sino a donde vayamos, ya sea en nuestra casa, en el taller, en la oficina, pues no solamente somos como los que debemos, o sea, también ahí tenemos que ser católicos y también evangelizar y hablar de Dios, y a lo mejor puede ser que no, que por cuestiones políticas a lo mejor no podemos hablar siempre tan abiertamente de Dios, pero quiero platicar un caso de alguien que me enseñó, o sea, me lo enseñó de una forma muy bonita. Hace un tiempo estaba trabajando en una empresa y resulta que uno de mis compañeros de cubículo, pues él era, si mal no recuerdo, era cristiano evangélico, ¿no? Era hermano separado. Es de estas iglesias protestantes. Sin embargo, se me hizo, o sea, a pesar de todo eso, se me hizo muy curioso que él no tuviera miedo de hablar de Dios, ¿no? Que obviamente tenía que ser muy profesional a la hora del trato con los compañeros de trabajo, pero siempre trataba de ser muy, pues por decirlo así, muy cristiano en su actuar, muy cristiano en la forma de relacionarse con las personas, y cuando descubrió que yo también era, bueno, que yo era católico y que ninguno de los dos buscábamos como una confrontación por diferencias de dogmas, etcétera, como que empezó a haber una conversación en donde pues sabíamos que nuestro punto central o como nuestro punto de encuentro era Jesús, ¿no? Entonces fue una experiencia muy bonita, porque si por alguna razón los demás compañeros de cubículo se iban, podemos tener de vez en cuando alguna conversación sobre Jesús, y era muy, muy enriquecedor poder hablar un poco desde nuestra experiencia personal de Cristo y de alguna forma evangelizarnos mutuamente, ¿no? A pesar de que él ya era alguien muy formado dentro de su iglesia, y que yo también estaba pues aprendiendo en ese momento rápidamente de muchas cosas de la fe, y pudimos como de alguna forma evangelizarnos, ¿no? Sin tratar de convencernos absolutamente de nada, pero al final de cuentas, pues fue una iglesia de salida, ¿no? Él me inspiró a una forma de cómo ser esa iglesia de salida, a cómo tratar de ser un cristiano o ser un católico diferente en los lugares en los que esté, y que no solamente me limite a mi movimiento, a mi iglesia o a mi casa a ser católico, ¿no? Sino a llevar a Jesús, a ser misionero, sin importar en qué lugar esté, sea trabajo, sea en la calle, sea en la casa, sea con mis primos que a lo mejor no son tan creyentes, o sea, en donde quiera que esté, tengo que ser abiertamente y orgullosamente católico. Y con esto vamos a un corte y regresamos con más de Jóvenes Soñadores. Y ya estamos de vuelta con Jóvenes Soñadores, amigos. Ya para ir cerrando nuestro episodio, quería como contarles, compartirles a qué nos invita Hechos de los Apóstoles, porque de verdad cada una de los libros de la Biblia tiene una invitación como muy particular, muy específica. Podemos hablar de que por ejemplo, el Evangelio de Juan, a tratar de procurar esa cercanía y esa intimidad con Dios, de hacer a un Jesús que es de todos, pero que también es un Jesús personal, ¿no? Lucas nos invita en su Evangelio a comprender que la salvación de Dios es universal, y que todos somos, que por la gracia de Dios y por las obras de Jesús, todos somos dignos de poder alcanzar esa salvación.
Y así podemos irnos con cada uno, ¿no? Hechos de los Apóstoles, la verdad es que es una invitación así como yo creo que dentro de todos los libros de la Biblia es la invitación más directa que nos hace personalmente el Espíritu Santo, ¿no? Porque a veces como que lo podemos sentir bastante impersonal al Espíritu Santo porque no le damos una forma, digámoslo así, humana, por así decirlo, ¿no? Normalmente siempre lo vemos como la palomita, como el fuego, pero difícilmente vemos al Espíritu Santo como una figura, pues sí, de hombre, ¿no? Y es curioso porque en los principios de la iglesia, hay pinturas que representan a la Santísima Trinidad como tres personas iguales en su rostro, prácticamente iguales en su rostro, pero que cada una tenía una vestimenta con unos simbolismos en su coloración muy particulares que te daban a entender cuál eran cada una de las personas de Dios, cuál era el Padre, cuál era el Hijo, cuál era el Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo era representado con una figura humana, ¿no? Y en estos tiempos pues vemos, es más fácil para nosotros visualizar al Espíritu Santo desde la paloma, ¿no? Desde que es probablemente el símbolo del Espíritu Santo, el más famoso de todos, ¿no? Pero el Espíritu Santo aquí trata de ser como algo tan personal, tan directo, que difícilmente te lo puedes seguir imaginando como la palomita y ya, ¿no? Y al final de cuentas, a lo que nos invita este evangelio es a entender cuál es que una vez que tienes este encuentro personal con Cristo, una vez que te dejas infundir por el Espíritu Santo, que permites esa efusión dentro de ti, o que te haces consciente de que ese Espíritu Santo ya habita dentro de ti y que necesita empezar a mover, empezar a revolucionar tu corazón, pero también empezar a revolucionar tu vida, y que revolucionando tu vida puede también revolucionar la vida de otras personas. Hechos de los Apóstoles es el claro ejemplo de eso, ¿no? De personas que confiaron completamente en la acción del Espíritu Santo, y eso ayudó a que la iglesia empezara a tomar forma. O sea, de verdad, yo no me puedo imaginar qué pasaría si yo estuviera en los tiempos de San Pablo, de San Pedro, si pudiera escuchar uno de sus discursos, ¿no? ¿Cómo transmitirían o qué tan dóciles son al Espíritu Santo que con sola su prédica conquistaron personas, pero que las afianzaron con su testimonio, ¿no? Con su estilo de vida, con la forma en cómo cada uno de ellos vivía, ¿no? Y que justo también Hechos de los Apóstoles, algo que también es muy bonito y que también para mí tiene un sentido de llamarse evangelio, es que todo el libro de los Hechos de los Apóstoles nos da testimonio de cómo perseverar como cristianos, ¿no? O sea, como cuáles son los medios por el cual, bueno, obviamente el Espíritu Santo tiene una imaginación hermosa e infinita para procurar los diferentes medios en los cuales nosotros perseveremos, ¿no? Pero Hechos de los Apóstoles como que engloba todos esos en 4 o 5 formas más o menos de perseverar, ¿no? Y que de hecho lo dice el versículo 42 del capítulo 2 de Hechos de los Apóstoles. Se los voy a leer directamente. Y dice: todos se reunían asiduamente para escuchar la enseñanza de los apóstoles y participar en la vida en común, en la fracción del pan y en las oraciones. Un santo temor se apoderó de todos ellos, porque los apóstoles realizaban muchos prodigios y signos. Todos los creyentes se mantenían unidos y ponían lo suyo en común, vendían sus propiedades y sus bienes y distribuían el dinero entre ellos, según las necesidades de cada uno. Íntimamente unidos frecuentaban a diario el templo, partían el pan en sus casas y comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Esto es palabra de Dios, te alabamos, Señor. Entonces, es muy curioso porque prácticamente la iglesia empezó a permanecer y perseverar con cosas muy sencillas,
bueno, que pueden ser muy sencillas, pero que le daban toda la fuerza, ¿no? Y era el Espíritu Santo el que los movía. Hablamos primero de la enseñanza de los apóstoles, ¿no? No podemos ser iglesia si nosotros no escuchamos la enseñanza. En este caso, pues a lo mejor por enseñanza enseñanza de los apóstoles podemos aterrizar las homilías de los sacerdotes en las misas, las catequesis que luego da el Papa Francisco, o bueno, también sus homilías que él da. Tenemos también se puede entender como enseñanza libros espirituales que hayan escrito personas reconocidas por la iglesia como los santos, ya sea desde lo más teológico elevado en el sentido gramatical, por ejemplo San Agustín, ¿no? Que es un tipo muy elevado en su forma de hablar, ¿no? Muy complejo, muy intelectual, hasta formas de entender la vida espiritual más sencillas, desde San Francisco de Asís, desde Santa Teresa de Jesús o San Juan de la Cruz, que era un escritor prácticamente, pero en su escritura transmitía la espiritualidad, ¿no? Y de alguna forma en San Juan de la Cruz también entendemos, o bueno, también Dios nos habla de alguna forma, ¿no? Porque es el Espíritu Santo el que va hablándonos poco a poco, ¿no? Eso lo podemos entender como la enseñanza. Y bueno, qué mejor forma y qué forma más directa de la enseñanza que la Biblia, ¿no? Que la palabra de Dios, y poder tener momentos de lectio divina, en donde podemos hacer toda una oración muy completa, con con pasos muy completos y que enriquecen el alma, por leer algún pasaje del Evangelio. La enseñanza que ellos empezaron como simple prédica, como una prédica muy sencilla, y que hoy en día en la iglesia la tenemos muy diversificada a través de muchas formas, y principalmente otra vez a través de las Sagradas Escrituras, pero tenemos ahí la enseñanza de los apóstoles, ¿no? En la fracción del pan, o sea, la misa es la oración perfecta por excelencia, ¿no? Y también habla también justo de orar, ¿no? Pero tenemos momentos para orar personalmente con Dios, y ir entendiendo e ir evolucionando en nuestra forma de orar, en cómo Dios va marcando las pautas de cómo debemos, de cómo nos estamos relacionando con Él. Claro, nuestra oración personal es muy importante y muy válida, pero aún más importante está la misa, ¿no? Como la oración perfecta. Y no solamente es una oración tan completa que incluye, pues, el mismísimo sacramento, ¿no? de la Eucaristía, que tiene a Jesús, y en donde realmente nos volvemos uno con Jesús en el momento que comulgamos sacramentalmente. Entonces, esa es otra forma de perseverar, ¿no? Y que desde Hechos de los Apóstoles se hacía. Y es otra forma en la que también el Espíritu Santo se comunica a nosotros, ¿no? A través de la comunión, a través de la misa. Por eso es como súper importante que nosotros estemos yendo frecuentemente a misa, que acudamos y que podamos ir encontrando, porque yo creo que cada quien tiene una forma muy personal de encontrar el gusto de la misa, ¿no? Puede ser a través de que sirvas en algo activamente en la misa, ya sea como ministro extraordinario de la Sagrada Comunión, como acólito, como lector, incluso hasta el que ayuda a recolectar la limosna, ¿no? Pero también tenemos las otras formas no tan activas, en donde o un poco más pasivas, en donde solo deleítate de escuchar la palabra de Dios. Trata de encontrar lo que te está tratando de decir Jesús a través de lo que te comparte el sacerdote en la homilía. A lo mejor eres un poco más contemplativo y encuentras una belleza inexplicable en el momento en que levantan la comunión, en el momento que el sacerdote está haciendo la consagración. Hay muchas formas, es que tú te des la oportunidad de que en la misa, de encontrarle la razón por la que vas a misa, que claro que todas conjugan en Jesús, ¿no? En Dios, pero que al final de cuentas, pues Dios nos va llamando y nos va seduciendo de formas muy particulares, y la misa no es la excepción, ¿no? También tenemos, bueno, ya decimos la oración,
Y otra parte como muy, muy, muy importante y que se nos olvida mucho como católicos, y es la parte de la comunidad, ser comunidad. Tenemos que ser comunidad como católicos. San Pablo se esfuerza mucho en una de sus cartas tratando de invitar a que nos perdonemos mutuamente, a que nos tengamos paciencia, a que nos tengamos amor, a que nos tengamos consideración los unos con los otros. Pero esto es súper importante porque la iglesia tiene toda su fuerza y todo su poder de evangelización, y el Espíritu Santo le damos más libertad para actuar en el momento en que nosotros damos testimonio como comunidad, si nos comportamos como hermanos, si incluso en las problemáticas las sabemos resolver cristianamente, siempre poniendo el amor al centro. Nuestro testimonio como comunidad es lo que arrasa en la evangelización, y eso era lo que hacía diferente al grupo de los apóstoles sobre cualquier otro grupo judío. Era lo que sucedía, ¿no? O sea, que decían como, es que llamaban la atención por la forma en la que se trataban, por la forma en la que se amaban, ¿no? Y el mismo Jesús lo decía, que que todo el mundo sepa que son mis discípulos por la forma en la que se aman. Y eso era lo que hacían mejor los apóstoles, ¿no? ¿Por qué? Porque los apóstoles se seguían equivocando, seguían siendo seres humanos que cometían errores, que podía hacer sentir que pudo haber hecho sentir a una u otra persona algún errorcito como, ay, pues esto es, ¿qué? ¿No? O sea, como tratar de decir que por un error ya es completamente inválida su prédica, y no. De hecho, el que seamos seres humanos que nos equivocamos y que seamos católicos que nos equivocamos le da mayor fuerza a nuestro testimonio, porque sabemos que no somos perfectos y que necesitamos de la gracia y de la misericordia de Dios que se ve manifestada a través del Espíritu Santo, pero que necesitamos esa misericordia para poder corregir el camino, que el hecho de llamarnos católicos no nos hace perfectos, sino personas conscientes de que quieren tener una vida con Dios, de que quieren ser movidos por el Espíritu Santo y que están en ese camino de perfección, pero que ese camino de perfección no vamos a llegar a la meta en esta vida, sino en la siguiente. Y mientras estamos en una vía, si lo quieres llamar así, como en una vía en donde vamos purgándonos de todas esas cosas que nos pueden alejar de Dios, ¿no? Pero que el mismo Dios va usando ese proceso ese proceso para sacar lo mejor de nosotros, ¿no? Dicen que los mejores diamantes salen de una presión gigantesca que se hace sobre ellos, sobre el carbón, y que gracias a esa presión el carbón se transforma en diamantes, ¿no? Y hace un poco lo mismo Dios con nosotros, va permitiendo toda esa presión sobre nosotros para ir haciéndonos más valiosos, más preciosos, que podamos sacar ese diamante que somos nosotros, cada uno de nosotros. Y esto fue lo que los fue en todo esto a lo largo de Hechos de los Apóstoles, es el testimonio vivo de cómo los fue puliendo Dios, de cómo los fue transformando, de cómo el Espíritu Santo los iba transformando, porque incluso si somos como un poquito más cuidadosos, creo que el mejor ejemplo de todos es San Pablo, ¿no? De cómo cambia de un momento pareciera que cambia de un momento para otro su forma de pensar y su estilo de vida, ¿no? Pero incluso también hay cambios más sutiles que también va haciendo el Espíritu Santo en la psique de cada uno de los apóstoles, sobre todo en Pedro, que es como el que más se ve, aparte de Pablo, de cómo el Espíritu Santo va haciendo este cambio, y es notable este cambio mientras vamos leyendo los diferentes capítulos, ¿no? O sea, hay una transformación, hay una conversión continua en las personas que están, en las personas que son contadas a lo largo de este libro. Entonces, a eso nos invita, a que nos dejemos transformar por el Espíritu Santo, a que nos permitamos ser iglesia, a que acudamos a que seamos constantes en los medios para permanecer y perseverar en Dios, y que no se nos olvide que la razón principal por la que somos llamados es a ser comunidad, a ser uno, ¿no? Dice también el Evangelio de San Juan, le decía Jesús, te pido, Padre, que todos estos sean uno,
como tú y yo somos uno, ¿no? Entonces, a eso nos llama Hechos de los Apóstoles, a hacer misión, a hacer comunidad y a hacer iglesia. Con esto, pues, terminamos nuestro episodio de hoy de Jóvenes Soñadores. La invitación del libro de hoy, del libro de la Biblia, de Hechos de los Apóstoles, es hacer iglesia, y yo los invitaría a que le den una leída, a que lo lean a la luz del Espíritu Santo, y que el Espíritu Santo les ayude a transformar todas esas cositas que pues no nos ayudan a dar el mejor testimonio. Y pues esto es Jóvenes Soñadores. Nos vemos en el siguiente episodio, amigos. Gracias por acompañarnos en Jóvenes Soñadores. Esperamos que haya sido de tu agrado y recuerda, Despiértate tú que duermes, levántate de entre los muertos y Cristo te iluminará. Jóvenes Soñadores, Movamos al mundo juntos, soñando despiertos.